Todo comenzó una noche de miércoles. En esos tiempos, yo trabajaba de delivery, y como estaba cubriendo el horario de la tarde, era pasada la medianoche, cuando ya llegaba a casa. Ni bien ingresé, me di cuenta que me esperaba un dolor de cabeza, pues en la sala, me encontré con mis padres regañando a Diego, mi hermano mayor, de unos 24 años de edad en ese entonces. No quise ni siquiera saludar. Fui directo a la cocina para calentar la cena y así poder comer para luego descansar. No era muy común que me topara con esa escena, pero últimamente se venía repitiendo seguido. Por lo que podía escuchar desde la cocina me di cuenta que la discusión se trataba del mismo asunto, así que con más razón, preferí no involucrarme. Poco a poco me percaté de que los aires entre mis padres y Diego se iban calmando. Ahora, solo podía escucharlos dialogar como gente civilizada, pero cuando todo parecía ya haber terminado, sucedió aquel inusual y a la vez asqueroso acontecimiento. Era una pequeña cucaracha que apareció de la nada, ahí mismo, en la mesa, a pocos centímetros de donde yo tenía mi plato de comida. Reaccioné por instinto sin medir las consecuencias. Rápidamente levanté mi mano para aplastar el insecto con mi palma. Pasados unos instantes, me di cuenta del tremendo error que había cometido. No tanto por la repulsión que sentí, al ver mi mano con la cucaracha aplastada, y la mesa llena de tripas de cucaracha, sino que el problema era mi madre. Estaba obsesionada por la limpieza, y teniendo en cuenta que recién acababa de regañar a mi hermano, si es que veía lo que había hecho, sería yo el próximo regañado. Emanuel, ¿está todo bien ahí? ¿Pasó algo? Oí la voz de ella, preguntándome desde la sala. De seguro había escuchado el golpe que había dado sobre la mesa. Así que en tanto le respondí que todo estaba bien, y que no pasaba nada, me levanté de la silla para buscar algo con que limpiar rápidamente la escena del delito, antes de que ingresara a la cocina para saber qué había ocurrido. Y no me equivoqué. Segundos después, ella, mi padre y Diego, ya estaban ahí. Por suerte, ya había limpiado todo. Pero la situación se agravó cuando expliqué lo que había sucedido. Dios mío, ¿qué hacen esas porquerías aquí? Gritó mi madre, al ver la repugnante imagen. No era una cucaracha más. Ahora eran decenas que se movían con desesperación sobre el mesón de la cocina. Caminaban entre los platos, vasos e inclusive dentro de la misma pileta. Ya podrán darse una idea de la actitud que adoptó. No solo se puso como loca, sino que comenzó a pedirnos a mi padre, a Diego y a mí, que de inmediato nos libráramos de estos asquerosos bichos. Y así fue que los planes que tenía para esa noche se frustraron. Tenía ganas de cenar, darme un buen baño y luego descansar tranquilamente en mi cama. Pero ahora, los 3 hombres de la casa nos quedamos como 2 horas matando a las cucarachas. Mientras mi madre continuaba observando escandalizada a una cierta distancia. Les juro que revisamos todo. Sacamos cada uno de los utensilios de cocina que habían dentro de los estantes, como así también de los cajones, y revisamos cada una de las partes donde se pudieran haber ocultado más de esos indeseados insectos. Cuando por fin nos aseguramos que no había ni uno más con vida. Recién entonces ella nos permitió seguir cada quien con lo nuestro, ya que se quedó únicamente con mi padre, para comenzar a lavar todas las cosas antes de guardarlas otra vez en sus lugares. Cuando me acosté a dormir, recién me puse a pensar en eso. Como les dije al principio, mi madre mantenía básicamente toda la casa brillando. No había manera de que esas asquerosidades hayan entrado. Pero por fortuna, solo estaban en la cocina y en ningún otro sector. O si no, solo Dios sabe hasta qué hora nos hubiésemos quedado despiertos esa noche, oyendo los gritos de ella. Ahora bien, no me comuniqué con ustedes para hablarles de cucarachas. Más bien, ese fue el puntapié de unos aterradores fenómenos que iniciaron a partir de entonces, ya que la noche siguiente, al regresar a casa, no solo me encontré con mis padres regañando a mi hermano de nuevo, sino que al entrar a la cocina contemplé espantado cómo los insectos habían vuelto. Fue entonces cuando tuve aquella ligera sospecha de que tal vez Micaela y su madre tenían algo que ver. Pero antes de proseguir, permítanme por favor ponerlos en contexto. Mi nombre es Emanuel Luis Vallejos. Soy de México. Y este trágico testimonio, que están a punto de conocer, sucedió ya hace unos años. Pero les juro que la inmensa herida que nos dejó, aún sigue sangrando, ocasionándonos un dolor y sufrimiento que jamás podremos superar.
Micaela era una muchacha que vivía en nuestro mismo barrio. La conocíamos desde siempre, pero se hizo pareja de mi hermano hace unos 3 años. Tenían un hijo en común, quien por cierto era el sol de mis padres. El tema fue cuando nos enteramos que le era infiel a Diego. Eso causó que se separaran, ya que vivían juntos en la casa de su madre. Pero no pasó mucho tiempo cuando él empezó a intentar reanudar la relación. Ese era el motivo por el que mis padres lo regañaban. Porque más allá de que él tenía la buena intención de volver con ella, la desgraciada continuaba haciéndole infiel. Y la muy descarada lo hacía sin importarle nada. Incluso lo hacía frente a sus propios ojos. No obstante, el límite se dio cuando ella empezó a negarnos ver al niño, tanto a nosotros como por supuesto a mi hermano. Eso hizo que él comenzara a decaer poco a poco. Terminó descuidando sus responsabilidades y hasta su higiene. Aún así, seguía insistiendo que quería volver con ella. Pero entonces se preguntarán, ¿por qué he dicho que este evento con las cucarachas tenía que ver con Micaela y su madre? Pues verán, es que esta última se trataba nada más y nada menos que de una bruja. Y yo, muy atraído como siempre al tema del espiritismo y el más allá, había leído en varias oportunidades que la aparición de insectos de forma masiva y repentina podrían deberse a un trabajo de brujería que se había realizado. Diego, hijo, por favor. Debes entender, esa mujer ya no te ama. Sé que duele mucho escuchar esto, pero es la verdad. Debes saber sobrellevar la situación. Ya conocerás a alguien más. Pero por lo pronto, tenemos que buscar la forma de recuperar al niño. No es justo que nos priven de verlo. Escucha, tu padre y yo estamos pensando en buscar a un abogado. Pero para eso, debemos poner la denuncia, para que la justicia sepa lo que esa mujer te está haciendo. Con esta charla me encontré noches después al regresar. En esa ocasión, y aún teniendo rondando en mi cabeza de que la suegra de mi hermano nos estaba haciendo algún trabajo malicioso, quise quedarme en la casa para unirme a la conversación. Mi intención era esperar el momento indicado para plantearles lo que estaba pensando. Sin embargo, no pude hablar del tema, pues de la nada, Diego adoptó una conducta que nos dejó pasmados a todos. Se puso furioso. Luego de ponerse de pie, comenzó a gritarnos que él no haría ninguna denuncia, que conquistaría de nuevo por su cuenta a su amada y así tendría a su hijo otra vez. Pero lo más desconcertante fue escucharlo comenzar a amenazar a mis padres. Ni siquiera yo me salvé de eso, pues en un momento dado, se acercó a mí, y en tanto sentía su aliento alcohol chocando sobre mi cara, me dijo que yo le tenía envidia, ya que ni siquiera podía conseguir una novia. Fue entonces cuando mi padre se puso de pie. Se acercó a él y le propinó una bofetada que lo hizo retroceder. Diego no soportó la humillación, y les prometo que por un instante creí que se agarraría a los golpes con él, lo cual empeoraría todo 1000 veces más. Pero por fortuna, la ceguera que lo dominaba aún no era la suficiente como para llevarlo a hacer eso, y a cambio de eso, se dio la media vuelta y salió de la casa. Mi padre tuvo la intención de ir detrás de él, pero logré detenerlo rogándole que no era el momento ni la circunstancia, que era mejor esperar a que pasaran unas horas para salir a buscarlo, puesto que sabíamos perfectamente a qué bar iría a emborracharse, y ahí, en medio de ese ambiente lastimero, y mientras mi madre derramaba lágrimas de dolor, les conté lo que yo estaba sospechando. Horas después, mi padre salió a buscarlo tal como acordamos. Yo me quedé con mi madre hablando sobre el tema de la brujería. Ella no creía en esas cosas, pero tenía bien en claro de la maldad que tenía la suegra de Diego. Cuando mi padre lo trajo de regreso, quien por cierto, ya tenía un estado etílico impresionante, lo acostó a dormir en su cuarto, en tanto nosotros tres nos volvimos a reunir, para así tratar de llegar a una decisión. Poner la denuncia sin lugar a dudas complicaría aún más la relación que teníamos con mi hermano. Por otro lado, no sabíamos a quién acudir para buscar ayuda sobre la supuesta brujería. Esa noche nos acostamos a dormir sintiendo tristeza y preocupación, pero nos despertamos minutos después, con los gritos de mi hermano. Cuando fuimos a verlo, no podíamos creer lo que estaba ocurriendo. Diego estaba tirado sobre el suelo de su habitación en posición fetal, y su llanto desenfrenado lo combinaba con los gritos de dolor, del cual no tardamos en darnos cuenta a qué se debía. Comenzó a vomitar a causa de la propia ingesta, a la vez que su sangre brotaba copiosamente desde los profundos cortes que tenía en sus 2 muñecas. Eso era lo que le generaba ese sufrimiento.
Me costó mucho digerir que mi hermano haya intentado quitarse la vida por manos propias, aunque él aseguraba que no fue así como sucedió. Después de haber pasado unos cuantos días desde que lo trajimos del hospital, recién entonces se animó a contarnos lo que había pasado esa noche. Me desperté de la nada al verme recostado en mi cama. Traté de recordar cómo fue que regresé. Supuse que papá me fue a buscar, así que preferí volver a dormir sin preocupaciones. Sin embargo, no podía conciliar el sueño. Así que empecé a pensar en todo lo que me estaba pasando. Y las cosas que ustedes me decían, sentían que tenían razón. Que era mejor olvidarme de Micaela y seguir adelante, enfocándome solamente en mi hijo. No sé si realmente eso fue lo que desencadenó el terror que vi. Lo cierto es que lo atribuyo justamente a la decisión que estaba pasando en esos momentos. De repente, vi una silueta en mi habitación. Al voltear, la vi a ella. Era Micaela, quien con lágrimas en sus ojos me preguntaba por qué pensaba en abandonarla, si es que tanto la amaba. De un salto me levanté de la cama y me acerqué a ella para abrazarla. Pero, mientras le decía que la amaba, comencé a percibir que tenía características impropias de ella. Su olor no era el mismo. Su manera de hablar también parecía diferente. Y de eso me convencí cuando me pidió que si en verdad la amaba, hiciera aquella atrocidad. Dejó de abrazarme y colocó un cuchillo en mis manos para luego mirarme fijamente a los ojos y pedirme que me cortara las muñecas. Quedé perplejo. No podía asumir que ella me dijera algo así. Al notar que yo permanecía sin reaccionar, volvió a abrazarme. Y, sin entender cómo pasó, comencé a sentir cómo los cortes se iban produciendo en mis muñecas. Ni bien empecé a experimentar el dolor, me arrojé al suelo. Sentía miedo, pero ahí fue cuando me di cuenta que todo había sido una alucinación. Micaela ya había desaparecido. Ni siquiera estaba el cuchillo con el que creo que ella me lastimó. Tan solo estaba yo, sufriendo por lo que me acababa de pasar. Papá, mamá, les juro que yo no me causé esto, pero les confieso que en esos instantes sentía que eso sería lo mejor si no podría vivir mi vida a su lado. Preferiría dejar este mundo más allá de lo inexplicable. Un detalle nos hizo tomar en consideración su relato, y es que en su habitación jamás encontramos el arma con filo con la que él se había lastimado. Como tampoco tenía sentido que, si en verdad él mismo se hizo eso, ¿por qué nos pidió ayuda con sus gritos y llantos? No obstante, nada cambió para bien desde ese entonces, pues la vida de mi hermano se fue cayendo más y más en un infierno profundo. Un infierno donde el dolor de estar separado de Micaela eran los demonios que lo atormentaban. Dicen que nunca es demasiado tarde, pero eso no es cierto. A veces, las cosas no salen como uno espera, pues por más empeño que pongamos, hay situaciones en las que el tiempo arrasa sin misericordia, dejando toda una familia destrozada. Los últimos días de mi hermano fueron una pesadilla. Al dejar de comer, se puso flaco, pálido y sin fuerzas. De igual manera en la casa, seguían pasando fenómenos paranormales, como la aparición continua de insectos, sombras y presencias que aparecían y desaparecían de la nada. Pese a la situación, mi hermano se salía de la casa sin que nos diéramos cuenta para ir a buscar a su amada, cuya desgraciada no hacía otra cosa que seguir despreciándolo, humillándolo y burlándose de él, hasta que papá iba a traerlo de regreso. Eventualmente, buscamos a una curandera para que nos ayudara. Nos dijo que a Diego le habían hecho un amarre. No nos pudo confirmar si fue su maldita suegra, así que nos prometió que nos ayudaría. Pero para entonces ya era tarde. Una mañana, cuando mi padre se levantó para ir a trabajar, lo encontró en su habitación, colgado a una soga atada a su cuello, rígido y frío. Al final, cumplió las palabras que nos dijo aquel día. Prefería dejar este mundo antes que vivir sin su amada. Superar su fallecimiento es algo que jamás podremos hacer. Tratamos de encontrar respuestas y de vengarnos de Micaela y su madre. Por poco lo llevamos a cabo, pero, por más que supiéramos que ellas eran las culpables de la muerte de mi hermano, nunca tuvimos pruebas de eso. Tan solo nos quedó sufrir en silencio. Sin embargo, la vida nos hizo justicia, independientemente si ellas fueron las culpables o no. La suegra nos tomó por sorpresa al llegar a nuestra casa unos meses después. Trajo consigo a mi sobrino, argumentando que sería mejor que nosotros nos quedáramos con él, pues la nueva pareja de Micaela era un tipo violento, y en la noche anterior la había golpeado de tal manera que la mandó al hospital. Yo estuve presente cuando ella estuvo aquí. Aún así, no me dejé chifar por sus lágrimas, pero junto a mis padres, valoramos el gesto que tuvo al reconocer que Dieguito, o Junior, como lo llamamos a mi sobrino, corría peligros y seguía con su madre.
Lo último que supimos de Micaela fue que poco después se fue de la ciudad. Pero claro, fue llevada obligada por su pareja, quien ya le había dado varias palizas más desde esa tarde que nos enteramos de lo que le pasaba. En la actualidad, tratamos de no pensar en ella. Ponemos todo de nuestra parte para educar a Junior lo mejor posible, diciéndole que su padre era un hombre excelente, inocente y dispuesto, que no hizo otra cosa más que amarlo. Y el día en que sea grande, le enseñaríamos a ser cuidadoso al momento de elegir a una mujer, para que no padezca lo mismo que mi hermano, y que no vuelva a llegar un momento en el que sea demasiado tarde para remediarlo.